Era temprano en la mañana en Cozumel. El sol apenas comenzaba a acariciar las aceras con sus primeros rayos dorados cuando las puertas de la pequeña clínica comunitaria se abrieron de golpe. Una niña de apenas 10 años entró corriendo, con el rostro sudado, los ojos desorbitados por el miedo, y en sus brazos el cuerpecito inerte de su hermanita de 4 años desmayada. «Por favor, ayuden a mi hermana», fue todo lo que logró decir antes de caer de rodillas sobre el suelo de azulejos blancos. Los pocos pacientes en la sala de espera se pusieron de pie, alarmados. Una enfermera corrió. Un médico apareció desde el fondo del pasillo. Y allí, en el corazón de aquella isla tranquila donde los turistas buscaban paz, una escena rompió silenciosamente el corazón de todos. La niña se llamaba Camila. Vivía con su hermanita Mariana en una casita sencilla de madera en el fondo de una villa de pescadores. El padre se había marchado hacía años. La madre estaba internada en Cancún, luchando contra una enfermedad que ya no le permitía cuidar de sus hijas. Camila era en la práctica madre, hermana y ángel guardián de Mariana. Y esa mañana, cuando la encontró desmayada sobre una alfombra vieja, supo que no podía esperar ayuda. Salió corriendo por las calles de arena, sin zapatos, con su hermana en brazos y una sola certeza en el pecho. Dios no va a dejar que ella muera. Yo lo sé. Esta es la historia de una niña que creyó cuando nadie más lo hacía, y de cómo su fe transformó no solo el destino de su hermana, sino el de toda una ciudad. Camila siempre supo que tenía que ser fuerte. Desde que su madre enfermó, las responsabilidades que antes parecían demasiado grandes para sus pequeños hombros se convirtieron en parte de la rutina. Preparaba el desayuno con pan duro y un poco de leche diluida con agua. Vestía a la pequeña Mariana. Le peinaba los rizos oscuros y le contaba historias inventadas para distraerla del dolor que sentía en su pancita. Vivían en una casa humilde, hecha de tablones viejos y techo de zinc, donde el viento del mar entraba por las rendijas con olor a sal y esperanza. El sonido de las olas rompiendo contra las piedras cercanas era el único ruido constante en las noches silenciosas, cuando Camila lloraba bajito para no despertar a su hermana. La pequeña Mariana era dulce. Aun estando enferma, sonreía con facilidad. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, usaba palabras suaves como si murmurara oraciones. Hacía semanas que se quejaba de cansancio, mareos, fiebre. Camila hacía lo que podía: compresas frías, agua con limón, oraciones susurradas con la manita sobre la frente de su hermana. Pero esa madrugada todo cambió. Camila despertó con un silencio extraño. Mariana no lloraba, no tosía, no se movía. Estaba inmóvil, con el rostro pálido y los labios morados. Camila sacudió el cuerpo de su hermana, la llamó 3 veces y no hubo respuesta. La desesperación se apoderó de ella. Salió corriendo por las calles oscuras, con su hermana en brazos, los pies descalzos rasgándose en el suelo de grava. Pasó frente al mercado cerrado, por las casas aún dormidas, por un perro que la siguió unos metros y luego se quedó parado como si supiera lo grave de la escena. Cozumel apenas despertaba cuando llegó a la clínica. Mientras la enfermera medía los signos vitales de Mariana, Camila apretaba las manos una contra otra, como si exprimiera su alma en una súplica. «¿Ella va a estar bien, verdad?», preguntó con voz temblorosa, los ojos fijos en la puerta donde se habían llevado a su hermana. Nadie respondió, pero allí, sentada en ese banco frío de plástico azul, Camila no tuvo dudas. «Dios está aquí. Él me escuchó. No me va a dejar sola». Horas antes de aquel desespero, Camila había intentado ser fuerte una vez más. La fiebre de Mariana había empeorado durante la noche. Con un paño húmedo le limpiaba el sudor de la frente y murmuraba palabras que había escuchado de su madre en otros tiempos. «No tengas miedo, mi flor. Dios te está cuidando». Era difícil saber qué tan grave era la situación. Camila no conocía síntomas, ni sabía que un cuerpo podía debilitarse tanto. Solo sabía que Mariana estaba más caliente de lo normal, que respiraba con dificultad, que no quiso comer el trocito de plátano que había conseguido cambiar por una moneda en el mercado. La mañana anterior, Camila había intentado buscar ayuda. Fue a la casa de doña Teodora, una vecina anciana que a veces dejaba comida para ellas en la puerta, pero nadie respondió. También pensó en ir a la iglesia, pero la puerta estaba cerrada y no había nadie. Volvió a casa sintiéndose demasiado pequeña para el mundo y al mismo tiempo demasiado grande para su edad.
Fue en ese momento, al entrar de nuevo al cuartito y ver a su hermana inmóvil en el suelo de tierra, que algo dentro de ella cambió, como si un soplo de valor le hubiera llenado el pecho. No sabía qué podía hacer, pero sabía qué tenía que hacer. Tomó una manta, envolvió con cuidado a Mariana y la levantó con los brazos temblorosos. El trayecto hasta la clínica parecía imposible. Eran casi 3 kilómetros, pero Camila no dudó. Un paso, luego otro y otro más. Cada lágrima que corría por su rostro era empujada por el viento cálido de la mañana. Mientras caminaba murmuraba oraciones simples. Papá del cielo, cuídala. Haz que despierte, por favor. Llegó al hospital con el cuerpo sudado, los brazos dormidos, el corazón apretado y la fe intacta. Ahora, sentada en el pasillo, esperaba. Y aunque estaba exhausta, no cerraba los ojos. Tenía miedo de parpadear y que algo malo sucediera, hasta que la enfermera regresó. ¿Tú eres su hermana? Camila asintió con la cabeza. ¿Dónde están tus padres? Ella dudó. Luego respondió bajito. Mi mamá está enferma. Y a mi papá ya no lo tenemos. La mujer la miró unos segundos, en silencio. Luego se agachó, le tomó las manos sudadas y dijo: Tranquila, vamos a cuidar de tu hermana y también de ti. Camila, por primera vez desde que salió de casa, se permitió llorar, pero ya no era desesperación, era alivio. Alguien la había escuchado, y quizás Dios también. Las horas siguientes fueron un silencio que gritaba dentro del corazón de Camila. Seguía sentada en el mismo banco, abrazada a sus propias piernas, con los ojos fijos en la puerta blanca que decía «Emergencia pediátrica». La enfermera que le había prestado atención ya no se veía. Los médicos pasaban apresurados. Voces bajas, llamadas, pasos. Todo sonaba lejano, como si el mundo girara en otra frecuencia. Finalmente la enfermera regresó. Su rostro estaba tenso. «Entró en estado crítico», dijo agachándose junto a la niña. La fiebre no bajó. Su respiración se volvió muy débil. «Estamos haciendo todo lo posible». Camila no respondió. Solo miró al frente con los ojos llenos de lágrimas, pero sin llorar, como si ya hubiera llorado todo lo que podía. «Pero tú tienes que ser fuerte, Camila». «Muy fuerte», continuó la mujer, buscando un hilo de esperanza en esas palabras. Camila asintió apenas. Se levantó y caminó hacia la pequeña capilla en el fondo de la clínica. Entró, aunque nunca había estado allí. El lugar era sencillo: un banco de madera, una imagen de la Virgen de Guadalupe, una vela encendida en una esquina. Se arrodilló en el suelo frío. «Por favor, Dios», susurró con la voz quebrada. «Si alguien tiene que irse, que sea yo. No te lleves a Mariana. Ella es un pedacito de mí, y yo no soy nadie sin ella». La puerta de la capilla, entreabierta, dejaba entrar una luz suave que iluminaba la imagen de la Virgen. Un médico pasó por el pasillo y escuchó ese susurro. Se detuvo. Miró hacia adentro. Vio a esa niña sola, arrodillada, rezando con una fuerza que pocos adultos demostraban. Más tarde, esa misma oración se repetiría en los pasillos de la clínica. Las enfermeras la contarían con los ojos húmedos. Los pacientes la recordarían como una historia real, de esas que el corazón guarda para siempre. En la sala de emergencias, Mariana convulsionó. El monitor pitó. Llamaron de urgencia al médico que había oído la oración de su hermana. Era un hombre experimentado, pero con cicatrices internas, pérdidas que lo habían alejado de la fe. Al ver a la niña inconsciente y recordar a su hermana arrodillada, algo se movió dentro de él. «Vamos a intentarlo otra vez», dijo a sus colegas. «Mientras haya un hilo de vida, no nos vamos a rendir». Afuera, Camila seguía arrodillada, sola, pero llena de fe. El sol ya estaba alto cuando la enfermera volvió a la capilla y encontró a Camila en el mismo lugar, de rodillas, con las manos entrelazadas y la cabeza apoyada en el banco. «Camila», dijo en voz baja, tocando su hombro, «necesitas comer algo». Ella levantó los ojos, cansados y rojos, pero firmes. «Solo después de que ella mejore». La enfermera tragó saliva. Le dio un pan con mantequilla y una cajita de jugo. Camila sostuvo el alimento con cuidado, como si fuera algo sagrado. La enfermera se quedó un momento más, en silencio. Luego se fue, pero regresó minutos después trayendo a 2 pacientes mayores que querían rezar con la niña. «¿Podemos orar contigo, hija?», preguntó uno de ellos con voz temblorosa y una sonrisa cálida. Camila asintió. Se sentaron a su lado. Uno rezaba el rosario en voz baja.
El otro cerraba los ojos murmurando palabras antiguas. Poco a poco, más personas llegaban, algunas enfermeras, un conserje, incluso uno de los médicos. Aquella niña, con su fe silenciosa y sus ojos llenos de tormenta contenida, estaba despertando algo raro y precioso. Dentro de la sala de emergencias, Mariana seguía inconsciente. Los médicos luchaban para mantener sus signos vitales. La infección había avanzado. El cuadro era grave, pero el médico que antes dudaba, ahora hablaba con más firmeza. Esta niña quiere vivir. Tiene a alguien afuera esperando por ella con todo lo que tiene. Y no vamos a dejar que esto termine así. Una enfermera, mientras ajustaba el respirador de Mariana, murmuró una oración en voz baja. Otra sacó un pequeño rosario del bolsillo y lo colocó junto a la cama. Camila, allá afuera, seguía orando. Si ella despierta, lo prometo. Prometo que voy a cuidarla siempre. Aunque yo crezca, aunque me case, aunque el mundo cambie, nunca voy a dejar de ser su hermana. En ese momento una brisa suave entró por la ventana de la capilla. Uno de los ancianos miró hacia arriba. La vela tembló, pero no se apagó. «Alguien te escuchó, niña», dijo él. «Lo sentí». Camila lo miró y sonrió. Una sonrisa pequeña, dolorida, pero llena de esperanza. Era como si en ese instante el cielo estuviera más cerca de la tierra. Al final de la tarde, el cielo de Cozumel comenzó a cambiar de color. El azul intenso dio paso a tonos anaranjados y rosados, como si el propio horizonte estuviera en oración silenciosa junto a todos los que seguían reunidos en la pequeña capilla del hospital. Camila ya había perdido la noción del tiempo. Estaba exhausta, con hambre, las rodillas adoloridas, pero no se movía de allí. Sentía que de alguna manera su amor era la última cuerda que mantenía a su hermana en este mundo. Al otro lado de la pared, los médicos enfrentaban otra crisis. Mariana tuvo una parada respiratoria. Su pequeño corazón amenazó con detenerse. Los ojos del médico se llenaron de angustia. Por un segundo casi se rindió. «Es muy pequeña», susurró la joven enfermera con la voz quebrada. Pero el médico, recordando la imagen de aquella niña arrodillada, tomó una decisión. «Preparen la inyección. Vamos a intentar un protocolo que no usamos aquí hace años. Es arriesgado, pero puede funcionar». Mientras el equipo actuaba allá afuera, Camila tomaba su propia decisión. Se levantó con dificultad, recogió una flor caída del suelo de la capilla, una de esas que los devotos dejaban a los pies de la Virgen, y caminó hasta el jardín del hospital. Allí, con el sol poniéndose, enterró la flor en un pequeño pedazo de tierra seca. «Si ella vive, lo prometo. Cada año vendré aquí y plantaré una flor nueva. Lo prometo, Dios». La enfermera más anciana observaba a lo lejos. Tenía lágrimas en los ojos. «¿Qué clase de niña hace eso?», murmuró conmovida. «Una que tiene fe de verdad», respondió un conserje que se acercó. En la sala de emergencias, Mariana comenzó a reaccionar. Primero, un leve movimiento en los dedos. Luego, los latidos del corazón se estabilizaron. Lentamente su respiración volvió a un ritmo normal. El médico sonrió por primera vez en muchos días. «Está regresando». Afuera, la brisa del mar sopló con más fuerza. La vela de la capilla se apagó, pero nadie se preocupó. Era como si la luz hubiera cambiado de lugar. Ahora brillaba en los ojos de todos los que estaban presentes. Camila volvió a sentarse. No sabía lo que estaba ocurriendo, pero sentía que algo había cambiado y que la esperanza por fin estaba floreciendo. La noche cayó sobre Cozumel con un silencio casi sagrado. La ciudad estaba tranquila, como si el mundo allá afuera supiera que algo importante estaba por suceder dentro de aquella pequeña clínica. Camila dormía sentada en el banco de la capilla, abrazada a sí misma, agotada. Su rostro, incluso dormido, seguía mostrando angustia. Una de las enfermeras colocó una manta ligera sobre sus hombros y apagó la luz principal, dejando apenas la suave penumbra de las velas iluminando el rostro de la niña que tanto había orado. En la sala de recuperación, Mariana respiraba con ayuda de aparatos, pero ahora con signos vitales estables. El médico, aquel que había dudado, aquel que había perdido su fe, observaba los monitores con una expresión distinta. No era técnica, era gratitud. «No sé cómo lo logró», dijo mirando a la enfermera. Ya no había reacción. Se estaba yendo. Tal vez fue la fe de su hermana, o el amor, o Dios, o todo junto. Tal vez
respondió él en un tono más bajo. Tal vez hoy volví a creer. En la madrugada Camila se despertó de un sobresalto. Había soñado con su hermana, sonriendo en un campo lleno de flores, recogiendo margaritas. Su corazón se aceleró. Se levantó corriendo y fue a la recepción donde encontró a la enfermera, de ojos cansados pero sonrientes. Camila, ven conmigo. No necesito más. Corrió por los pasillos como quien corre hacia la vida. Cuando entró en la habitación y vio a Mariana acostada, despierta, con los ojos entreabiertos y una pequeña sonrisa en los labios, sus rodillas fallaron. Cayó al lado de la cama tomando la manita de su hermana con fuerza. Mari, volviste conmigo. Mariana con voz débil y dulce respondió. Te escuché llamarme y no podía irme. El llanto de Camila llenó la habitación. Los médicos salieron discretamente. La enfermera se quedó en silencio con los ojos húmedos. El sol comenzaba a salir afuera, y en ese momento, como si toda la isla respirara aliviada, las campanas de la pequeña iglesia sonaron, como lo hacían cada mañana, pero ahora parecían anunciar algo más. La noticia se esparció rápido. Una niña de 10 años había salvado a su hermana con coraje, amor y fe. Los vecinos vinieron a visitarlas. La iglesia celebró una misa de agradecimiento. Un grupo de voluntarios comenzó a ayudar a Camila y Mariana con ropa, comida e incluso una propuesta de acogida temporal mientras la madre seguía con su tratamiento en Cancún. El médico días después plantó una flor en el mismo lugar donde Camila había enterrado la suya. No dijo nada. Solo puso la mano sobre la tierra y se quedó ahí un momento, como quien agradece por haber recuperado algo que creía perdido. Camila cumplió su promesa. Visitaba el jardín todos los días, cada vez con una flor nueva, y la pequeña Mariana, ahora sonriente y llena de vida, le decía a quien quisiera escuchar: volví porque Camila me llamó, y el cielo me dejó. Habían pasado algunos meses desde aquel día que nadie en Cozumel logró olvidar. Camila y Mariana vivían ahora con doña Teodora, la vecina que al conocer la historia decidió acogerlas hasta que su madre pudiera volver. La pequeña casa de madera había ganado nuevos colores, ropa en el tendedero y flores en el jardín, todas cuidadas por Camila, que no dejaba de cumplir su promesa. Cada semana iba al jardín del hospital, plantaba una flor, hacía una oración corta y silenciosa y regresaba a casa con el corazón liviano. Era como si ese lugar guardara una parte de ella, la parte que nunca dejaría de creer. La clínica, que antes era solo un edificio blanco y silencioso, se transformó. Recibió donaciones, nueva pintura, voluntarios dispuestos a ayudar. Pero lo que más cambió fue el espíritu de las personas que trabajaban allí. Médicos más pacientes, enfermeras más atentas, y un mural con dibujos infantiles y un cartel en el centro que decía: aquí ocurrió un milagro, y se llama amor. Camila nunca buscó fama. Cuando le preguntaban cómo logró cargar a su hermana por tanto tiempo o cómo tuvo tanta fe, ella solo respondía: no la cargué sola. Dios caminó conmigo todo el camino. Su madre finalmente recibió el alta médica y volvió a casa con un nuevo tratamiento y el corazón renovado. Al ver a sus hijas unidas, sanas y sonriendo en la puerta, cayó de rodillas y lloró como una niña. Yo debí morir, no ustedes, decía abrazándolas. No, mamá. Nosotras vivimos y tú también, respondió Camila con la sabiduría de quien ya había hablado con el cielo. Hoy, las dos hermanas caminan por las calles de Cozumel tomadas de la mano, como siempre lo hicieron. Pero ahora, quienes las ven pasar no ven solo a dos niñas, ven un milagro, caminando descalzo entre la gente. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un comentario contándonos cómo te hizo sentir y desde dónde nos estás viendo. ¿Tú crees que aún existen los milagros en el mundo? Camila creyó, y su fe lo cambió todo. Comparte este video con alguien que necesite recordar que el amor verdadero, incluso viniendo de una niña, puede ser el puente entre la desesperación y la esperanza. Suscríbete al canal Historias para Creer para no perderte ninguna historia que alimente el alma, porque mientras haya fe, aún hay algo por esperar.